Hola, hola, en este video vamos a ver un montón de temas diferentes de oftalmología que los agrupamos como misceláneos en el sentido en que muchos de ellos no tienen relación entre ellos, por si acaso, ¿ya? Vamos a ver el síndrome de ojo seco, la pingüécula, el pterigion, ¿cierto? La leucocoria, pero en los adultos, los leucomas, los santelasmas, la orbitopatía distiroidea, el pseudotumor orbitario, los tumores orbitarios y finalmente vamos a ver un poquito de retinopatías también, ¿ya? Así que va a ser una clase larga, pero al menos va a venir con hartas fotos, así que para que sea un poquito más entretenida, ¿ya? Empecemos con el síndrome de ojo seco. Acuérdense que su clínica habitualmente es sensación de arenilla ocular, pero se complica con varias cosas, ¿cierto? La más importante con una queratitis punctata o queratitis sica, ¿cierto? Por la sequedad. Esto eventualmente evoluciona a úlceras corneales, ¿cierto? Y además puede ser como causa de la conjuntivitis crónica, de la blefaritis también, ¿ya? Ahora, su causa, la más frecuente es el síndrome de Sjögren, que es una enfermedad autoinmune, ¿cierto? Aunque puede ser también idiopático, hay gente que simplemente tiene como hipolacrimia porque sí nomás, ¿ya? Ahora, el diagnóstico habitualmente se hace con el test de Schirmer, que lo que hace es medir la cantidad de lágrima que se hace instalando un papel filtro en el ojo y se ve si es que el papel se humedece o no. Si es que se humedece bastante, ahí no hay como un ojo seco. Si se humedece muy poco, hay ojo seco, ¿ya? Ahora, el tratamiento por regla general son las lágrimas artificiales y habitualmente queda además con ungüento de lágrima artificial, ¿ya? Ahora, más obviamente el tratamiento de la causa en el caso de que haya alguna causa que sea manejable, pero la verdad es que en el caso del síndrome de Sjögren, por ejemplo, el tratamiento habitualmente es simplemente sintomático, o sea, son las lágrimas artificiales, ¿ya? El segundo tema es la pingüécula, que acuérdense que es como una carnosidad que aparece habitualmente hacia la zona medial de la esclera, ¿ya? Pero puede ser también en la otra zona, que está en esa zona de ahí, como un aumento de volumen, ¿ya? Habitualmente su clínica es este aumento de volumen en la conjuntiva vulvar, o sea, es como un tumor conjuntival, ¿ya? Habitualmente es indoloro, pero en algunas oportunidades se complica con una cosa que se llama la pingüeculitis o pingüeculitis, ¿cierto? Que en ese caso evoluciona con dolor, aumento de volumen, etc., ¿ya? Ahora, la causa en general se desconoce, pero se dice que tiene mucha relación con la exposición al sol y al polvo, dicen algunas otras personas, pero la exposición al sol es lo más importante, así que en general, ante su diagnóstico que es clínico, lo que se va a recomendar es la protección solar. Ahora, obviamente no le puedo dar bloqueador solar intraocular, así que lo que se indica obviamente son los lentes de sol y se recomienda que sea un lente de sol con ala ancha, en el sentido que a veces son los rayos del sol que vienen desde el lado los que se enfocan con la córnea en la zona en que se forma la pingüécula, ¿cierto? Y que desarrollan ahí como esa lesión, ¿ya? Así que los lentes de sol con las patitas con las alas, ¿cierto? Que sean anchas, ¿ya? Ahora, además, obviamente, las lágrimas artificiales, en el sentido en que la humectación del ojo ayuda a que haya menos molestia, menos síntomas, ¿ya? Ahora, en los casos más graves, que sea muy grande, que sea muy feo, lo único que se puede intentar es el removerlo con una cirugía. Sin embargo, la mayoría de las veces simplemente se observa y se le indican los lentes de sol, ¿ya? El siguiente tema es el pterigion. Acuérdense que se ve de esa forma, ¿cierto? Como una carnosidad un poquito más grande que se mete hacia la córnea, ¿cierto? De hecho, acuérdense que su clínica es un aumento de volumen en la conjuntiva vulvar, o sea, es muy parecida a la pingüécula, ¿cierto? Con la diferencia que acaba metiéndose hacia la córnea y eventualmente, si es que se invade mucho, puede afectarme el campo visual además. O sea, en los estadios más avanzados, no solamente que afecta la parte estética, sino que además la visión, ¿ya? Ahora, la causa, el diagnóstico y el tratamiento en general es igual a la pingüécula, o sea, es por exposición solar, hay que dejarle como lentes de sol con ala ancha y eventualmente, si es que es muy grande, hay que operarlo, ¿ya? O sea, la última línea en ambos es el tratamiento quirúrgico, ¿ya?
El siguiente tema es leucocoria, ¿ya? Acuérdense que es la pupila blanca, ¿cierto? En este caso, un adulto mayor con leucocoria lo más probable es que tenga una catarata, ¿ya? Ahora, su clínica es pupila blanca, de hecho leuco es blanca y coria es pupila, ¿ya? Sus causas en los adultos, repito, la única importante son las cataratas. En los niños, en cambio, hay más causas, pero lo vamos a ver en otro video, que son la catarata congénita, el retinoblastoma, la persistencia del vitrio primario hiperplásico, ¿cierto? Y finalmente la retinopatía del prematuro, que es auge y que entra también, por si acaso, pero esos temas los vamos a ver más adelante, por si acaso, ¿ya? Ahora, el diagnóstico es absolutamente clínico y el tratamiento obviamente va a depender de la causa. Ejemplo, si está con una catarata, seguramente se va a resolver de manera quirúrgica, que el manejo de las cataratas es con cirugía, ¿ya? Ahora, el siguiente tema es leucoma, ¿ya? Que ahí se ve en esa zona el leucoma, que es una opacidad focal de la córnea, o sea, es córnea blanca, eso significa, ¿ya? Su clínica es una zona blanca en la córnea que obviamente puede afectarme la agudeza visual y me puede afectar también el campo visual, ¿ya? Acuérdense que su causa habitualmente son después de una úlcera corneal, por la razón que sea, traumática, infecciosa, etcétera, o después de una queratitis, o sea, son complicaciones habitualmente de los problemas corneales, ¿cierto? Ejemplo, una queratitis por lente de contacto evoluciona después a un leucoma y eso eventualmente me puede dejar ciego, ¿cierto? El diagnóstico es absolutamente clínico y el tratamiento va a depender. Si se acaba de formar de manera aguda, ejemplo, estoy con una queratitis aguda en este momento, la conducta va a ser el tratamiento de la causa, en el sentido en que hay esperanza de que esa como opacidad se borre y se como recupere la transparencia que tenía inicialmente, ¿ya? Si es que ya está establecido el leucoma y lleva ahí harto tiempo y no se borra, el único tratamiento es la cirugía, en específico el trasplante de córnea, ya en el sentido en que esa córnea ya no se va a recuperar y hay que cambiarla por alguna otra que vea mejor, ¿ya? Obviamente, si es que ve relativamente bien, lo más probable es que no se va a hacer esa cirugía, pero si es que ya ve muy mal y de manera definitiva, uno intenta hacerle un trasplante de córnea, ¿ya? El siguiente tema son los santelasmas, que son esas como manchitas amarillas que están en esa zona, por si acaso, ¿ya? Santelasmas se llaman, ¿ya? Acuérdense que su clínica es aumento de volumen de color como amarillento alrededor de los ojos, habitualmente en esa zona que está ahí, ¿ya? Acuérdense que su causa, la más frecuente, es la dislipidemia, así que hay que ir a buscar una dislipidemia siempre. Y la otra causa que ha aparecido alguna vez en el EUNACOM es la cirrosis biliar primaria, en el sentido en que una de sus formas puede venir con con santomatosis y presencia de santelasmas además, ¿ya? Ahora, el diagnóstico es absolutamente clínico, por si acaso, y la conducta, eso sí, hay que pedirle un perfil lipídico para ver si es que viene con la dislipidemia o no. Y finalmente, el tratamiento es simplemente el tratamiento de la causa, aunque si fuera muy grande o muy molesto, eventualmente se puede operar, pero lo más importante es el tratamiento de la causa, por si acaso, ¿ya? El siguiente tema es la orbitopatía distiroidea, ¿ya? Acuérdense que aquí se ve con una mirada expresiva, que es lo más como característico, ¿cierto? Pero lo importante es que hay algún grado de proptosis, de ojo salido, de exoftalmo, ¿ya? Acuérdense que su clínica es el exoftalmo o proptosis, ¿cierto? A veces el paciente tiene además diplopía, que es que ve doble, ¿ya? Y en algunas otras como oportunidades se complica con sequedad ocular, en el sentido que como el ojo está tan salido, está expuesto, ¿cierto? No puede cerrarlo bien y eventualmente se seca y se complica, ejemplo, con una queratitis punctata o una queratitis zika, ¿ya? Aparte de eso, su causa, la más frecuente es la enfermedad de Baseo-Graves, pero puede ser por otras enfermedades de la tiroides igual, pero la más frecuente es el Baseo-Graves. Y acuérdense que esto es importante, la orbitopatía no tiene correlación con el grado o con el manejo del hipertiroidismo, ¿ya? Así que son dos complicaciones absolutamente como independientes de la enfermedad de Baseo-Graves. El hipertiroidismo por un lado, la orbitopatía distiroidea por el otro lado, ¿ya? Ahora, el diagnóstico obviamente es absolutamente clínico y el tratamiento, la verdad es que es bien complejo, se ve
caso a caso, y lo más importante es saber que si es que es leve y está estable, o sea, si es que cumple con esas dos cosas, no tengo el ojo muy salido y no está saliéndose, no está avanzando, en ese caso se observa y se le deja el tratamiento sintomático con la humectación ocular, etcétera, ¿ya? En el caso de que esté activa, ejemplo, en el TAC se ve que hay demasiada inflamación, o bien está avanzando, o bien estoy con síntomas cada vez más intensos, en ese caso hay que frenarlo con los corticoides, con los inmunomoduladores, incluso con la radioterapia retrovulvar, en el sentido de que hay que detener esto, porque si es que avanza mucho me puedo quedar ciego, ¿ya? Y finalmente, si ya está muy avanzado, si el ojo está demasiado afuera, ¿cierto? En ese caso hay que hacer una cirugía como para reposicionar los ojos en su órbita, en su ubicación, ¿ya? El siguiente tema es el pseudotumor orbitario, ¿ya? O pseudotumor de órbitas también se lo llama. Acuérdense que su clínica es exoftalmo y de hecho es exactamente igual a la enfermedad de Baseo-Graves, solamente que sin Baseo-Graves, sin el hipertiroidismo, sin ninguna otra cosa. Pero es una clínica igual y de hecho es la segunda causa de exoftalmo bilateral, ¿ya? Ahora, la causa es idiopático, aunque se cree que hay un componente autoinmune más o menos importante. El diagnóstico es absolutamente clínico, aunque hay que descartar el Baseo-Graves, ¿ya? Habitualmente se le pide un TAC igual, por si acaso, ¿ya? En el sentido en que con el TAC veo si es que hay un tumor y con las pruebas tiroideas veo si es que hay un Baseo-Graves de base, ¿ya? Y finalmente, el tratamiento, el manejo es muy similar a la orbitopatía distiroidea, así que va a depender si es que está estable y es leve, si es que está activa o si es que está avanzada, para ver si es que no hago nada o solamente observo, ¿cierto? O si los corticoides, los inmunomoduladores y la cirugía, ya que es lo mismo que habíamos visto antes ahí en esta diapositiva, ¿ya? Avancemos, déjame avanzar un poquito. Ahora, el siguiente tema son los tumores oculares, ¿ya? Que es un tema que entra en el EUNACOM, pero que hasta ahora no se ha preguntado nunca, ¿ya? Acuérdense que pueden estar en la órbita, en el globo ocular adentro, ¿cierto? En la conjuntiva o bien en el párpado, ¿ya? Los de órbita habitualmente vienen con exoftalmo unilateral, en el sentido en que va creciendo y va empujando el ojo, así que obviamente hay que pedirle un TAC de órbita y tratarlo según el tipo de tumor que haya, si hay un melanoma, si es que hay un linfoma o lo que sea, ¿ya? Los de globo ocular habitualmente se manifiestan como leucocoria, ¿ya? Y aquí el más importante es el retinoblastoma, que sí se ha preguntado por si acaso, pero que entra como un tema independiente, ¿ya? Y obviamente hay que pedirle un TAC de órbita y de globo ocular en general, como para ver el tamaño, la extensión, con la diferencia que aquí además, y si bien no está acá, es importante, me interesa hacerle un fondo de ojo como para poder verlo bien, ¿ya? Finalmente, en el caso de los tumores de conjuntiva y de párpado, son igual a los tumores de piel, ya dígase el cáncer vasocelular, el espinocelular, las lesiones de tipo premaligna como la queratosis actínica, ¿cierto? Más las que son benignas como la queratosis seborreica, ya, más los melanomas, los neos, etcétera. O sea, en resumen, tanto el párpado como la conjuntiva misma hace como los mismos como tumores de piel que vamos a ver en dermatología, ¿ya? Finalmente vamos a ver el tema de retinopatías, ya en general. Acuérdense que su clínica son absolutamente asintomáticas, ¿cierto? Y que su importancia, la verdad es que reflejan el daño a los órganos en general, en el sentido en que si yo soy diabético o hipertenso y tengo las retinas todas dañadas, ¿cierto? Lo más probable es que el corazón, los riñones, por ejemplo, van a estar igualmente con mucho daño, ¿ya? Su diagnóstico se hace con el fondo de ojo, que por regla general muestra todo lo que hay ahí, exudados como los exudados serios, por ejemplo, microaneurismas, microhemorragia, microinfartos, que el otro nombre que tienen son los exudados algodonosos, ¿cierto? Y en las como etapas más como avanzadas aparecen los neovasos o vasos de neoformación, ¿cierto? Que son los que tienen riesgo de sangrar y hacer una hemorragia vítrea, ¿ya? El tratamiento, el manejo en general es el tratamiento de la causa, de la hipertensión, de la diabetes, por ejemplo, aunque eventualmente si ya viene con neovaso, en ese caso se les hace la fotocoagulación, en el sentido en que, como habíamos dicho, el riesgo era justamente que se evolucionara una hemorragia vítrea y se quedara ciego de ese ojo,
¿ya? Ahora, respecto a la retinopatía diabética, no lo vamos a ver con gran detalle, pero hay que recordar que el fondo de ojo es con todo lo que habíamos dicho ahora, exudados serios, microaneurismas, microhemorragia y los exudados algodonosos que son los microinfartos. Recién al final aparecen los vasos de neoformación y de hecho en general se la llama retinopatía diabética no proliferativa a la que está hasta las lesiones que están arriba, ¿cierto? En cambio se llama retinopatía diabética proliferativa cuando ya viene con los vasos de neoformación, que esa es la que hay que fotocoagular con láser, ¿ya? En el caso de la retinopatía hipertensiva, acuérdense que en el fondo de ojo viene con hartas cosas que son específicas de la hipertensión arterial. Número 1, la disminución de los cruces arteriovenosos. Número 2, a veces hay una disminución del diámetro de las arterias de la retina con un aumento de su brillo, ¿ya? Que eventualmente evoluciona luego a un hilo de cobre o un hilo de plata y hasta ahí llega, no hay hilo de oro por si acaso, ¿ya? Y finalmente las hemorragias en llamas, ¿ya? Que son como una hemorragia porque se rompe un microaneurisma, ¿cierto? Pero como hay hipertensión arterial, como que llega más lejos y adquiere esta forma de una llama, ¿ya? Ahora, finalmente puede venir con todo el resto de los hallazgos como habituales de la hipertensión arterial, como los microaneurismas, microhemorragias, ¿cierto? Microinfartos, exudados, etcétera, ¿ya? Pero que quede bien claro, lo que está arriba es específico de la retinopatía hipertensiva, lo que está abajo y más los neovasos, ¿cierto? Es como inespecífico en el sentido en que se ve en las retinopatías en general, ¿ya? Y bueno, y esa fue esta clase un poquito larga, pero en el fondo son como algunos temas que son cortos, pero hay que saber al menos el manejo general en el sentido en que se preguntan, ¿ya? Bueno, nos vemos en el siguiente video, que les vaya bien.